¿Sabía usted que el montaje de obras electromecánicas se presupuesta sin efectuar ningún análisis de precio unitario? Por ello, Construsoft ha creado un sistema para presupuestar líneas de alta tensión, refinerías, oleoductos, plantas de cemento, plantas concentradoras y todo tipo de obras electromecánicas de gran envergadura. En estas obras de montaje electromecánico, generalmente el cliente proporciona los materiales básicos para la obra. El contratista proporciona la mano de obra especializada, los materiales consumibles y algunos materiales básicos como la pintura. Tenemos una obra que es la construcción de un tanque de almacenamiento de petróleo y el presupuesto total directo, ¿no?, está desagregado en mano de obra directa, equipos mayores, equipos menores y herramientas, donde en la mano de obra directa se calculan las partidas globales, los materiales básicos y los materiales consumibles. El proceso de generar un presupuesto consiste en crear las secciones de la obra, las fases de la obra y alimentar las partidas del metrado. Por ejemplo, en la partida de soldado y armado de planchas del fondo del tanque, en vez de tener un análisis de precio unitario, solo se considera el rendimiento de la cuadrilla, en este caso es 18.6 horas hombre por tonelada. Por lo tanto, en el presupuesto electromecánico, todas las partidas solo tendrán rendimientos, horas hombre por tonelada, horas hombre por kilómetro o horas hombre por metro lineal. Si ingresamos a esta partida, tendremos los materiales básicos o también los materiales consumibles. En este caso tendremos que montar 86.8 toneladas de plancha de fondo, para los cuales se ha calculado que se requieren 1.270 metros de cordón de soldadura. Como Construsoft tiene almacenados los rendimientos de consumibles, es posible calcular la cantidad de materiales consumibles, como la soldadura y los discos esmeril en este caso. Habrán otros análisis en los que también se calcula el oxígeno y el acetileno. Este proceso se efectúa por cada partida que emplee materiales consumibles. Si se está trabajando un presupuesto de 500 partidas, usted puede imaginarse el tiempo que requiere para conformar 500 análisis de precios unitarios. Mediante construcción mecánico solo hay que alimentar 500 rendimientos en horas hombre. Es de tener en cuenta que en las obras electromecánicas no existen análisis de precios unitarios como en las obras civiles, donde los análisis de precios unitarios son muy conocidos. Por ello, conformar 500 análisis de precios unitarios demandaría un tiempo entre 20 a 30 días. En cambio, se pueden alimentar 500 rendimientos solo en 2 días. Al final del presupuesto tenemos nosotros la cantidad de horas hombre, que es lo que nos interesa. Y tenemos para esta obra 65.588 horas hombre para toda la obra. Y la descomposición también en partidas globales, materiales básicos y materiales consumibles. Los equipos mayores se asignan a la obra en un cuadro de utilización de equipos en máquinas MES. Esta asignación de equipos se efectúa en base a la experiencia de los ingenieros que ya tienen conocimiento de este tipo de obras. Aquí se ha asignado, por ejemplo, una grúa de 7 toneladas para los trabajos en campo, una grúa de 18 toneladas para el montaje del tanque, un grupo electrógeno de 135 kilowatts para las máquinas soldadoras, un grupo de 50 kilowatts para los campamentos, ¿no? Y de esta forma se asignan todos los equipos para la obra. Es posible acá también calcular los combustibles para los equipos, como también determinar la cantidad de choferes u operadores y para cada uno de ellos calcular los implementos de seguridad.
Los equipos menores se asignan en cantidad total de equipos y se consideran como un porcentaje de incidencia, que es el valor de reposición del equipo al final de la obra. Y las herramientas se asignan como un porcentaje de la mano de obra directa. Por lo tanto, se tiene el costo total directo de la obra sin haber efectuado ningún análisis de precio unitario. Construcsoft calcula también los gastos generales variables y fijos. Por ejemplo, en la mano de obra indirecta se tiene el personal indirecto, calculando para cada uno de este personal su respectivo implemento de seguridad. Construcsoft Mecánico calcula el presupuesto en forma global, logrando obtener como consecuencia final los análisis de precios unitarios. Por ello, Construcsoft permite asignar las cuadrillas maestras de su base de datos a cada una de las partidas del presupuesto. Y esta es la relación de cuadrillas que intervienen en el presupuesto de la obra. Cada una de las cuadrillas está conformada por personal especializado, y estas cuadrillas son propias para esta obra. Respecto a los salarios de personal, se tiene el cálculo de los sobretiempos, las bonificaciones, los viáticos, y por cada personal también se calculan los implementos de seguridad. Construcsoft también calcula las facilidades temporales, determinando la cantidad de personal para la obra, y en función a esa cantidad de personal se pueden determinar las dimensiones de las facilidades temporales como los campamentos para la obra. Construcsoft permite asignar la incidencia de los equipos en cada una de las partidas. En esta plantilla se asignan los equipos a las partidas donde trabajarán dichos equipos. ¿Cómo se asignan? Solo con el doble clic del mouse se coloca, se marca y se desmarca el equipo, y este equipo estará trabajando en dicha partida. Una vez asignados los equipos en cada una de las partidas, se tiene el presupuesto desagregado, que es el presupuesto total de la obra desagregado en partidas globales, materiales básicos y materiales consumibles, mano de obra directa, choferes u operadores, equipos mayores y menores, y los combustibles, porcentaje de herramientas, y por lo tanto, ingresando a cualquier partida, se tiene el respectivo análisis de precio unitario. Por lo tanto, el sistema determina como consecuencia final los análisis de precios unitarios para la obra. Construcsoft efectúa una programación de la obra en porcentaje de avance de fases, y con esta programación se tiene la distribución del metrado y se obtiene también el consolidado de recursos, tanto de los materiales como la mano de obra y los equipos distribuidos mes a mes en el plazo de duración de la obra. Como vemos, el sistema Construcsoft permite presupuestar obras electromecánicas en forma global, teniendo como consecuencia final los análisis de precios unitarios. Esta metodología inversa permite llegar al precio total directo de la obra en una forma muy rápida,
y con un margen de error del 2 al 5% con mucha exactitud y precisión, ya que solo requiere del 20% de esfuerzo frente al sistema de análisis de precios unitarios. En nuestra página www.construcsoft.com podrán descargar el manual de utilización del sistema Construcsoft mecánico, como también una versión demo donde podrán apreciar las bondades del sistema. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.